Desde hace varias semanas hemos estado hablando acerca del tema de la guerra espiritual y vamos a continuar porque hemos visto solamente, la guerra, digamos, cómo la carne nos hace guerra, cómo el mundo nos hace guerra, ¿no? Las cosas que tenemos las herramientas que tenemos para lidiar con estos temas. La armadura de Dios, por ejemplo, la hemos visto, que significa la práctica de la verdad, la búsqueda de la justicia de Dios, la fe, ¿no? El tener claro que somos salvos, que somos sus hijos, el ir a enseñar, a predicar, a evangelizar, todas estas cosas, ¿no? El uso de la palabra de Dios, que es la única arma ofensiva que tenemos como para atacar también, no a las personas, sino a Satanás y a sus demonios. Y bueno, eh, hoy vamos hoy vamos a estudiar un poquito a Satanás. Es importante también que nosotros podamos conocer a nuestro enemigo, sus artimañas, ¿verdad? Porque vamos a poder identificar, vamos a estar preparados para identificar sus estrategias. Y también todo esto va a decantar en que vamos a conocer también cómo tener la victoria. Pero por ahora vamos a ir conociendo algunas cosas, vamos a ir viendo algunos elementos, digamos, fundamentales para que podamos ir conociendo cómo es esta guerra espiritual con Satanás. Así que lo primero que tenemos que saber nosotros es que Satanás es un enemigo invisible que existe y está abocado a oponerse a Dios y a destruir a la humanidad. En él no hay nada de misericordia ni de consideración, no hay amor de ningún tipo. Esto es algo que tenemos que entender, o sea, en realidad, eh, si nosotros preguntamos, ¿sí? Si salimos a hacer una encuesta a la calle y le preguntamos a las personas acerca del infierno y de Satanás, te vas a encontrar con respuestas sorprendentes, como que, por ejemplo, esto es el infierno, como que, por ejemplo, eso es un invento, ¿verdad?, de la iglesia para meter miedo a las personas y poder controlarlas. Te vas a encontrar como que, o sea, derechamente Satanás no existe, el infierno no existe, ¿no? Cada uno se imagina su propio infierno y punto y se acabó. Y la mayoría de las personas piensan así y no creen en la existencia de Satanás. Esto es muy conveniente para Satanás, porque no hay nada mejor que tú ignores a tu enemigo. Cuando tú crees que no tienes un enemigo que realmente tienes, bueno, tu enemigo te destruye al final, porque desde adentro te puede ir minando. Cuando tú tienes un espía en tu propia casa, en tu propia empresa, cuando tú duermes con el enemigo y no sabes que es el enemigo, tu destrucción es inminente, es muy segura tu destrucción. Entonces, por eso Satanás se ha hecho, digamos, o ha puesto la idea de que él no existe, porque para él mejor que la gente piense que él no exista. Es parte de, no sé si me estoy explicando. Aquí estamos diciendo que Satanás sí existe, pero es invisible. Ahora, él está abocado 100% a oponerse a Dios y a destruir a la humanidad, no solamente a la humanidad, sino su creación en realidad, a toda su creación. Está abocado a eso. Él odia a Dios y odia todo lo que Dios ha creado, todo lo que proviene de Dios. Y por lo tanto, él está 100% ocupado en destruir toda la obra de Dios. Nosotros tenemos que entender que en él no hay misericordia, nada de misericordia, ni siquiera una pizca de ella, ni de consideración. No hay amor de ningún tipo. Porque otras cosas que también he podido ver, ¿verdad?, en televisión, es demonios amigables, demonios simpáticos, demonios bacanes, ¿verdad? Satanás, bacán héroe incluso, ¿no? Este, o sea, desde hace unos años, por ejemplo, anda rodando la película por ahí, está de Hellboy, ¿no? No sé si la han visto.
donde está Satanás, básicamente, ¿verdad? Con los cuernos cortados, pero él es súper bacán, es un héroe, él está luchando por la justicia, básicamente, ¿no? Eh, y lo ponen simpático y la gente se ríe y le gusta ver a Satanás realmente bueno, ¿no? Simpaticón, fuerte, en fin, pero es todo parte de una gran mentira, de un gran engaño. No en vano lo llaman diablo en la Biblia, porque diablo, que viene del vocablo diabolos, significa engañador. Jesús dijo que él era padre de mentira, o sea que de él nace la mentira, el engaño. Entonces no podemos esperar nada verdadero de él, sino todo para engañar. Y cuando digo que él no tiene nada de misericordia ni de consideración, él nos detesta profundamente, nos odia, pero profundamente su odio hacia nosotros es profundo. Es igual que el odio que siente hacia Dios, porque nosotros somos su creación. Entonces, imagínate que tú tienes un enemigo al cual tú odias, ¿no? Abiertamente. Tú cuando lo aborreces, tú no solamente lo aborreces a él, sino aborreces a su familia, a todas sus generaciones, sus cosas, su ropa, sus animales, lo que tenga, lo vas a aborrecer, porque así es el odio. Ese es el odio verdadero. No el que te caiga mal, el que, ay, no, yo odio el helado de chocolate. No, eso no es odiar, eso es que no te gusta, que no estás de acuerdo. Pero odiar va mucho más allá. El odio es, como lo dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, en el tomo que habla sobre el odio y lo define, para mí lo define bastante bien. Una de las cosas que dice es que el odio es la capacidad de no querer o de rechazar por completo la existencia de una persona, ni siquiera de una cosa, sino de una persona. Tú no puedes odiar una cosa. Tú no puedes decir, no, yo odio esta película, yo odio este color, yo odio. No, eso está mal empleado el vocablo. El odio es dirigido solamente hacia las personas, ni siquiera hacia los animales, sino únicamente hacia las personas, y es no querer la existencia de esa persona. Eso es el odio. Y Satanás nos odia, así como odia a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, que es Dios mismo. Y por supuesto a todo lo que Él ha creado. Por eso es que Él desde el inicio vino a destruirlo. Pero como Él no tiene poder de hacerlo añicos, de explotar el planeta Tierra y deshacer el universo entero, porque Dios no le ha dado ese poder, ni se lo dará, la forma que tiene de destruirlos a través del pecado es en rebelión contra Dios, es hacer cosas que Dios aborrece, molestarlo, entristecerlo, y de esa manera destruir a la humanidad. Finalmente, Él quiere que todos nos vayamos al infierno a sufrir por la eternidad. Y Él, cuando digo que no tiene nada de misericordia, además, ni siquiera de consideración, es porque Él ni siquiera la tiene para los niños recién nacidos, ni para los fetos siquiera. Porque fíjate, toda esta ola proabortista, adivina dónde nace. Porque Él no quiere la existencia de la raza humana. A nosotros un bebé recién nacido, por ejemplo, y un bebé pequeño, ¿verdad? Un niño pequeño, en sus primeros años, a nosotros nos enternece, porque Dios ha puesto esa ternura natural en nosotros para que nos ocupemos de ese niño, para que no lo dejemos, digamos, abandonado, ni nada, sino para que haya cierto apego sano de protección, ¿verdad? Y de provisión hacia ese ser que es totalmente indefenso, digamos, ¿no? Y eso es natural.
Por eso hablamos de padres y madres desnaturalizados cuando abandonan a sus hijos. Se utiliza el término antinatura porque no corresponde con algo que es naturalmente o que sale de forma natural, que es la protección, no el abandono. Obviamente, Satanás ha inflamado esto, ha tergiversado con egoísmo, con hedonismo, y entonces cada vez hay más casos de abandono, de que no les importa nada a los padres, cada vez hay más egoísmo, y entonces al final nosotros básicamente estamos sumergidos, sumidos en esta, por decirlo, en esta sistema, ¿no? Que lo único que nos lleva es a asesinarnos entre nosotros. Porque justamente Satanás no tiene ningún tipo de consideración, ni con los niños pequeños, ni siquiera con los no nacidos. Como dije, tenemos toda esta corriente proabortista, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De que Satanás no es tierno, ni tiene ninguna consideración con nada. No, es una guerra abierta a muerte. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, en la comodidad de nuestras casas, de nuestras vidas, trabajos, etcétera, etcétera, en la cotidianidad, se nos olvida que estamos sumidos en una guerra. Pero esta guerra, como dice Pablo en Efesios 6, no es una guerra contra seres humanos, sino es una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Y no podemos perder de vista. Imagínate tú que tú estés en una guerra físicamente con tu fusil, por ejemplo, ¿no? Y de pronto te distraes viendo las flores que te encontraste en un campo y se te olvidó por un instante que estabas en una guerra, no te cubriste adecuadamente, bueno, estuviste expuesto y te mataron. Así de sencillo. Entonces, nosotros no podemos permitir que esto nos pase en nuestra vida espiritual, porque la muerte aquí no es el ir al cementerio, es la muerte eterna, queridos. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes, alertas. Jesús, cuando estaba en el Monte de los Olivos, les dijo a sus discípulos: velad y orad, o sea, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Entonces, viene mejor dicho, estamos en esta guerra sin cuartel. Y por eso es que nosotros tenemos que darle la importancia que realmente la Biblia le da, la importancia que Dios le da. Y Satanás es un enemigo, como dije, real y que te odia, nos odia absolutamente. Vamos a seguir en Lucas 4, por ejemplo, del 1 al 3, ¿no? Inmediatamente después que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, cuando se bautizó, eso lo hizo para comenzar su ministerio público, tuvo un encuentro cara a cara, por decirlo de alguna manera, con Satanás. Y esto está aquí en Lucas 4, por ejemplo, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Y Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate,
pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Todo esto fue tomado de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Entonces, fíjense que nosotros vemos 3 tentaciones al final de este ayuno de 40 días y 40 noches, donde al final Jesús tuvo mucha hambre. Entonces, estas tentaciones de Satanás fueron además las 2 últimas, digamos, citando las Escrituras. Y nosotros vimos que Jesús, de las 3 tentaciones con Satanás, 3, Jesús le responde con las Escrituras. Incluso la primera, donde Satanás le dice, bueno, di estas piedras que se conviertan en pan, como si fuera una suerte de David Copperfield, ¿no? Sino que Jesús le respondió. Y nosotros podemos ver cómo Jesús se defiende con la palabra de Dios, ¿no? Es parte de esto que estuvimos viendo la semana pasada en Efesios 6, de la armadura de Dios, donde vemos que la espada es la palabra de Dios. Y efectivamente Jesús la usa acá 3 veces. Sí, pero las Escrituras también dicen tal y tal cosa. Entonces, es interesante cómo Jesús se defiende. Y esta defensa está aquí en la Biblia, queridos hermanos, para que nosotros la podamos imitar. Nosotros debemos hacer lo mismo. Normalmente ocurre que entramos en cólera, ¿verdad? Despotricamos, esto no es así, discutimos, y estoy discutiendo con otra persona, y Satanás está tras bastidores, ¿verdad? Riéndose, frotándose las manos y asusando, sí, más duro, dale, insúltalo, ahora pégale, ahora reviéntalo, asesínalo. Así me lo imagino, ¿no? Tratando de meter ideas, tratando de hacer cosas, y así va destruyendo familias, relaciones entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, hermanos en la iglesia, en las relaciones laborales, etcétera, etcétera. Ya lo decía, me parece que el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen, o Pedro, no me acuerdo ahorita, de dónde vienen las guerras, los homicidios y todo esto? Bueno, no viene de nuestros corazones, no viene de nosotros mismos, ¿verdad? Porque estamos mal enfocados, porque creemos justamente que vamos a ir a pelear con el vecino, que vamos a pelear con el otro. Y resulta ser que es como que Satanás nos inflama entre nosotros y nos hace pelear tontamente entre nosotros, siendo él el que comenzó. Ahora, se aprovecha de un montón de cosas, ¿no? Porque él utiliza el mundo, utiliza la carne, y muchas veces él mismo interviene, o sea, con sus demonios, digo yo, para que él pueda tomar control de muchas circunstancias. Entonces, vamos a seguir viendo algunas cosas, ¿verdad?, que son definitivamente importantes para que podamos entender cómo Satanás opera, cómo Satanás va tentando. Fíjense que una de las cosas importantes, por ejemplo, en la lámina anterior, o a ver, o en esta, ya, aquí, por ejemplo, en el versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Fíjate el poder satánico, ¿no? Y le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos,
le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Y te daré todo esto si me adoras. Bueno, esta estrategia, fíjense, Satanás sabía quién era Jesús. Y por supuesto que él, una de las cosas que le muestra es, fíjate, son los reinos del mundo. Y le dijo, ¿no? Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos. Aquí una vez más Satanás está diciendo, yo tengo control sobre esto. Por eso es que la Biblia dice que él es el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Y entonces él tiene poder, tiene autoridad, tiene control definitivamente. Es interesante notar que le dice esto a Jesús y Jesús en ningún momento le dice, diablo mentiroso, esto no es así. No, no, no. Jesús, al no contestar esto, está otorgándole esto a Satanás. O sea, Satanás tampoco le iba a ir a Jesús con tanto engaño en el sentido de que sabía con quién estaba tratando. Pero sí le estaba ofreciendo algo que Jesús definitivamente estaba acostumbrado. O sea, por ejemplo, ¿de dónde venía Jesús? De Dios. ¿Y de Dios qué es? Todo. Todo es de Dios, todo lo pertenece a Dios. Entonces, para Jesús esto era como que ya, yo estoy acostumbrado a tener el dominio, la autoridad de todo, pero definitivamente Satanás quería doblegarlo y le dijo, si tú te postras, me adoras, entonces yo te entrego todo esto. Si Jesús hubiera adorado a Satanás, bueno, hubiera caído, nosotros no estaríamos acá, no sé si me explico. Hubiera sido todo un fracaso absoluto. Jesús no hubiera sido más que Buda, más que Mahoma, ¿no? Hubiera sido uno más del montón, alguien seguramente muy poderoso sobre la tierra, tal vez el más poderoso de toda la historia, porque Satanás le hubiera dado todo esto, ¿verdad? Pero hubiera sido todo un desastre, porque imagínate a Satanás jefe de Dios, o sea, todo un desastre absoluto. Hubiera tenido el poder de Dios a su disposición. Entonces, por otro lado, Jesús, bueno, tú me vas a dar todos estos reinos, pero si mía es la tierra, dice la palabra. Mía es la tierra y todo lo que hay en ella. El universo entero es mío, dice la palabra. Entonces, ¿por qué Jesús se conformaría con unas migajas, además? Sometiéndose a Satanás mismo. O sea, era totalmente absurdo. Entonces Jesús obviamente no cae en esto. Y Jesús le responde, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Le responde con la palabra y le dice, las escrituras dicen. Y sin embargo el diablo, ¿verdad? También cita las escrituras y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, fíjate que Satanás sabía y lo tienta y le dice, tírate, porque las escrituras dicen que tú no vas a sufrir ningún daño. ¿Y qué le responde Jesús? Sí, pero las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La Reina Valera lo traduce como no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, fue una guerra de espadas, digamos, ¿no? Como una batalla con espadas, con escritura en la mano. Y aquí vemos que Satanás también se sabe la Biblia. No es que no se lo sabe, sí se lo sabe. De memoria, mejor que nosotros, queridos. De memoria, cada versículo, cada cosa. Y la usa y la tergiversa para su propio beneficio. Entonces, Pedro, además, resumió el ministerio de Jesús de la siguiente manera. Eso está en Hechos 10:38. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret
con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús vino a hacerle la guerra a Satanás, abierta. Fíjate que él estaba haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. O sea, había una guerra. El diablo además estaba oprimiendo y hoy en día sigue oprimiendo. Una de las cosas y parte del engaño que hoy en día hay es que, por ejemplo, hoy mucha gente piensa, incluso gente cristiana, piensa que hay muchos menos poseídos por el diablo hoy en día que antes. La respuesta es realmente no, no. Es más, muy probablemente hoy haya más poseídos por el demonio que antes, por algunas razones que voy a nombrar. A ver, cuando Jesús estaba ahí en Israel, caminando y en su ministerio, digamos, acá en la tierra, hubo un montón de endemoniados que él sanó. Esos endemoniados iban desde la opresión demoníaca hasta la posesión demoníaca, que son dos cosas diferentes. Ahora vamos a ver las diferencias entre una y otra. Pero en la Biblia, o sea, la Biblia te da la impresión de que había mucho. Y que hoy en día, como no está Jesús caminando por ahí, no se manifiestan tantas cosas, entonces uno tiende a creer que esto ya no pasa. Pero en realidad sí pasa. Lo que pasa es que las posesiones demoníacas, queridos, quiero que me entiendas, no se manifiestan de manera constante, sino de manera puntual, temporal. La posesión demoníaca no es que está la persona, digamos, el demonio constantemente, las 24 horas, necesariamente manifestándose. No necesariamente es así. Hay casos donde sí, pero la gran mayoría de los casos no. Cuando tú lees las escrituras, tú, por ejemplo, encuentras al padre que estaba afligido por su hijo, porque el hijo que estaba poseído por un demonio, ese demonio lo tiraba al fuego varias veces, ¿verdad? Para matarlo. Eso es lo que estaba tratando de hacer, matarlo. Y el padre estaba angustiado. Pero no era que vivía en el fuego, no es que estaba ahí en el fuego constantemente. Ahora te encuentras con el endemoniado gadareno, que sí estaba poseído y el demonio se manifestaba, el demonio no, la legión de demonios se manifestaban completamente en él, ¿verdad? Porque además había una legión adentro. Entonces, digamos que se manifestaba uno, se manifestaba el otro, se manifestaba uno, se manifestaba el otro. Pero es un caso puntual además, ¿no? La Biblia no está llena de endemoniados gadarenos, por ejemplo, sino hay uno solo. En el resto de las veces tú ves que son casos puntuales. No es una condición de manifestación constante, es a lo que me refiero. Y hoy en día, con el aumento de población y con el aumento del pecado, bueno, hay más puertas abiertas y en realidad hay más, ¿cómo se llama? Posesiones demoníacas. Lo que pasa es que en nuestra cotidianidad, donde voy al trabajo, donde estoy en la casa, voy al supermercado, yo no voy a encontrar que los demonios se manifiesten ahí, difícilmente. Una vez en Caracas vi a uno, sí, a uno. En otro momento podré contarles la experiencia con esta persona que estaba abiertamente poseída caminando por la calle. En algún momento les contaré ese encuentro que tuve con esa posesión demoníaca. Pero normalmente no es así, porque los demonios normalmente se van a manifestar en la presencia del Espíritu Santo, no de nosotros, no de las demás personas, no en medio del trabajo, difícilmente. Los demonios se van a manifestar
en la presencia de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo. Entonces no era de extrañar que en la presencia de Jesús se manifestaran los demonios. Y no es de extrañar que en tu presencia y en la mía no se manifiesten. ¿Por qué se van a manifestar? Pero sí se manifiestan en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y estamos caminando con la armadura de Dios, entonces puede que se manifiesten ahí sí. Y ahí se van a manifestar en la calle, en el trabajo, en el supermercado, en la feria, donde estés. Entonces no es que hay menos y que era cuestión de otro tiempo, es que no se manifiestan en la cotidianidad. Pero estoy muy seguro que si tú empiezas a orar, no sé, en medio del supermercado, en medio de tu oficina, puede ser que se manifiesten algunos demonios por ahí. Entonces, porque los demonios siguen haciendo su trabajo. Ellos no han dejado de hacer su trabajo. O sea, quiero que estemos conscientes de esto, queridos. Estas son cosas en las que yo he venido meditando, ¿verdad? Porque también me ha parecido, no, sí, pero es que antes se manifestaba más. Pero claro, así estaba Jesús, obvio. Por eso estamos llamados a esta santidad, para que las demás personas sean libres también. Y que cuando se manifieste un demonio no salgamos corriendo, huyendo, como la gran mayoría, y lo digo con vergüenza ajena, como la gran mayoría de los cristianos hacen. Yo he estado en varios lugares donde de pronto se han manifestado demonios en medio de iglesias, en medio de congregaciones, en casas, por ejemplo, y se manifiesta un demonio, y de las 20 personas, tal vez 30 que hemos estado allí, empezamos a orar por la persona y a hacer guerra espiritual, 3, 4, 5. Las otras 25 están en el otro extremo de la sala comedor, muertas de miedo. Y lo digo con vergüenza ajena, porque eso no es propio de un cristiano. Un cristiano enfrenta y está en medio de la batalla. No está para correr y no está para esconderse con cobardía, porque los cobardes no heredarán el reino. Estamos en medio de una guerra y se supone que tomemos las armas de Dios y luchemos y demos la buena batalla. Y eso implica estar pendiente con nuestro propio pecado, estar alertas, orando, y no estar concediéndonos cosas que ya no debemos concedernos, sino actuar con firmeza, con valentía, como hombres y mujeres ya en Él, adultos que somos, ¿verdad? O creciendo en la adultez espiritual, para llegar a la plenitud y la estatura de Cristo. Entonces, esto es importante que nosotros sepamos. Soldado, usted va a la guerra, tome su fusil. El fusil, la espada, es la palabra de Dios. Tómela, asimílela, apréndasela, recítesela a sí mismo. Y vamos avanzando aquí en este mensaje de hoy. Dice además, el diablo enfrentó a Jesús varias veces. Se apartó de él por un tiempo. Por ejemplo, dicen en Lucas 4, versículo 13, última parte, dice que se apartó de él por un tiempo. Entonces, los representantes de Cristo como nosotros, no deberíamos esperar nada menos que eso. La guerra es real y todavía lo es. No es que ya se acabó, no, todavía lo es. Nosotros como cristianos debemos esperar la guerra. Estamos ya en una guerra. Y como dije, nos va atrapando con las cosas del mundo, las películas que vemos, la música que escuchamos, la ropa con que vestimos, el cómo nos vestimos, el con quién hablamos, el cómo hablamos, etcétera, etcétera. Es real. Y después tenemos obviamente nuestros deseos carnales, sed de venganza, inmoralidades sexuales, violencia, egoísmo, avaricia, codicia, soberbia.
etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cultivar una amistad profunda con Dios a través de la oración. La oración es fundamental, queridos. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él, viviendo una vida íntegra y siendo veraz o veraces en todas nuestras acciones y palabras. Una vida de integridad. ¿Y qué significa una vida de integridad? Significa que yo hago lo mismo en público que en privado. Que yo no me voy a conceder cosas en privado, cosas que no hago en público. No voy a pecar secretamente porque nadie me ve. Porque estaría concediendo licencias, ¿no?, que no debo, y abriendo puertas que no debería abrir, porque Satanás se va a colar. Satanás no es de los que toca la puerta como el Señor, que dice, he aquí que yo toco la puerta y llamo. No, Satanás no hace eso. Satanás no toca la puerta y llama. Satanás se cuela por las rendijas. Entra, se mete a la fuerza. Medio abres la puerta, crees que no entró, ya está dentro. Él y una legión de demonios ya están ahí. Están a nuestro alrededor tratando de tapar la boca de que las palabras del Señor que estamos escuchando hoy, por ejemplo, se queden, ¿verdad?, en el olvido. Trata de interrumpir todo, la señal de internet, todo. Trata de desviar el tema, trata de poner obstáculos, de todo. Ahora, ¿por qué no se va la señal de internet? Porque el Señor no lo permite. ¿Por qué estamos todavía escuchando? Porque el Señor lo permite. Pero Satanás lo que quiere es eso. No quiere que se predique la palabra. No quiere que tú y yo seamos cristianos. ¿Qué quiere? Que nos apartemos de Dios, que nos desviemos, que pequemos, que reneguemos de Dios, que lo dejemos, que nos vayamos por el camino ancho y fácil, por lo fácil. Y finalmente nos vayamos al infierno. Eso es lo que quiere Satanás. Y cuanto antes nos muramos, mejor. El diablo es el adversario, un mentiroso y un engañador. Su oposición a Dios, a su plan y a su pueblo es extrema e implacable. Sin embargo, el diablo y sus fuerzas demoníacas aliadas son de naturaleza limitada. Esto es importante saber. Son limitados de todas maneras. No son divinos. No tienen pleno conocimiento como Dios. No tienen la habilidad de estar presentes en todo lugar al mismo tiempo y están sujetos a Dios y a su pueblo. Ah, bingo, a su pueblo también. También a nosotros. ¿Y por qué a nosotros? Bueno, porque si nosotros tenemos a Cristo, entonces Satanás también está limitado por nosotros. Lo que quiere decir que Satanás puede hacer en tu vida lo que tú le permitas que haga. Lo que quiere decir a su vez que si tú estás viviendo en pecado, en cualquier pecado, en la mentira, en la fornicación, en el egoísmo, en el engaño, en el adulterio, lo que sea, entonces tú le estás dando lugar al diablo en tu vida. Y después dices, pastor, no sé por qué tengo esto, no sé por qué pasa esto, no sé por qué ocurre aquello. Eso es como que el que fuma, ¿verdad? Y 20 años después le da cáncer en los pulmones. ¿Pero por qué me dio cáncer? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hace poco estaba hablando con mi familia que aquí en Chile, por ejemplo, los índices de cáncer son muy altos, muy altos. Cáncer de todo tipo, muy altos. Y una de las cosas básicas y elementales, tú vas a un supermercado acá, por ejemplo, y si tú te pones a ver, los carritos de supermercados están llenos de pura porquería. Puros jugos, no naturales, sino de envasados, enlatados, muchos productos
con alto contenido de sal, o sea, de sodio, ¿no? Doritos, nachos, en fin, etcétera, etcétera. Mucho pan también. O sea, en general muchos almidones, muchos carbohidratos, pero malos, de los malos. Entonces ves un montón de estas cosas, ¿no? De hechicitos y todas estas cosas que lo que hacen, decantan en cáncer, por ejemplo. Muchas bebidas gaseosas, Coca-Cola, ¿verdad? Canada Dry, un montón de gaseosas, de cosas que son altamente dañinas, galletas, muchos tipos de jamones también. Yo no digo que no sea rico, sí son ricos, obvio, sí es rico, a mí me gusta también, pero pocas verduras, pocas cosas sanas en realidad, muchos productos procesados, envasados, y lo natural va quedando allí. Entonces, ¿por qué será que en Chile los niveles de cáncer son muy altos, los índices? Bueno, empieza por la pésima alimentación, por ahí. Si eso mejoraría, estoy seguro que los índices de cáncer bajarían un montón. Entonces, ¿quién tiene que poner los límites? ¿El gobierno chileno o la gente chilena? Bueno, tiene que ser el país, tiene que ser el pueblo, la gente. Porque esto no es un asunto que controle el gobierno. El gobierno no puede controlar lo que tú comes y lo que no comas, a menos que este sea un gobierno totalitario, ¿no? Como en Venezuela prácticamente, que se llegó a eso durante varios años, ¿verdad? Había una sola cosa en los anaqueles del supermercado, no tenías ni que escoger, ¿no? Te agarrabas nomás y te ibas. Entonces, estos son temas de uno mismo, que uno pone los límites, uno es el que tiene que saber qué escoger y qué no. Aquí es igual, aquí soy yo el que pone los límites con el pecado, soy yo el que decide si peco o no peco, no las circunstancias, sino yo. Y esta guerra, yo tengo que decidir, no otro, no el pastor, ¿no? El que el pastor dijo que él, no, yo tengo que decidir si voy desarmado o salgo armado. Muchas veces estamos desarmados en el campo de batalla y somos heridos a cada rato, y tenemos que venir una y otra vez a la presencia de Dios para ser sanados, una y otra vez, porque no estamos poniendo los límites donde tienen que ser, no salimos con toda la armadura de Dios puesta, sino salimos desnudos. Entonces, Satanás tampoco tiene un acceso garantizado al pensamiento humano. El creyente debe tener conciencia de sus intenciones y actividades malvadas, pero no debe temer. Esto es importante, queridos. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a Satanás. Pero sí debemos conocer sus intenciones y sus actividades malvadas. La Biblia también dice esto, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, tenemos que tener este conocimiento. Dice, cuando Dios encargó a Adán y Eva respecto a su decisión de alejarse de su vida y dirección suprema, de pecar e introducir el pecado en la raza humana, también pronunció el destino final del diablo. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Y qué pasa cuando tú tienes el talón herido? Cojeas, caminas más lento, tienes que pararte a descansar, ¿verdad? Te sales del camino un poco, te quedas un rato ahí, recuperando algo de fuerzas. Y así es como caminamos nosotros, efectivamente. Pero lo interesante es que nosotros como iglesia, porque la mujer representa a la iglesia acá, y la simiente somos nosotros, los hijos de Dios, nosotros podemos aplastarle la cabeza a Satanás.
pero en el intento de aplastar la cabeza se nos clava un colmillo en el talón. Y estamos heridos de todas maneras. Pero lo que es necesario que entendamos es que en Cristo somos más que vencedores. Es que en Cristo nosotros podemos vencer a Satanás. Yo he estado, por ejemplo, muy pendiente esta semana, porque típico que preparo el mensaje para el domingo y es típico que soy atacado por Satanás, como probando, como Satanás, como Dios permitiendo, ¿verdad? Que yo pruebe primero en carne propia estas cosas. Y estuve muy pendiente y a cada rato recordaba, el domingo que viene voy a hablar acerca de Satanás. Quiero estar atento y voy a mantenerme atento, atento, orando, atento y orando. Y gracias al Señor estuve así, atento y orando, atento y orando. Y gracias a Dios, los ataques fueron controlados por el Señor. Y tengo que seguir orando y estando atento. Pero lo que quiero decir acá es que tenemos, como hijos de Dios, tenemos la potestad, la autoridad, el poder de aplastarle la cabeza a Satanás. Pero aplastarle la cabeza no significa matarlo, porque nosotros no podemos matar a Satanás. Pero sí significa que él no puede, en realidad, señorearse y gloriarse sobre nosotros, sino que es al revés, nosotros somos los que le ponemos el límite. Por eso es que de ti depende, querido hermano que me escuchas, si pecas o no pecas, tú le pones o no le pones límite a Satanás. Después, en Apocalipsis 20, del 1 al 3, por ejemplo, dice, luego vi a un ángel, esto estoy hablando de lo que va a pasar en el futuro con Satanás, y esta es la visión que tuvo Juan cuando fue arrebatado al tercer cielo acerca de los últimos tiempos. Y por eso es que en Apocalipsis 20 dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Entonces vemos cómo Satanás va a ser apresado 1 milenio. Pastor, ¿y por qué 1 milenio? La respuesta es simple, no sé. No lo sé. ¿Y por qué lo va a volver a soltar, pastor? La respuesta es igual de simple, no lo sé. Al menos todavía no lo sé. Estoy orando para que el Señor me diga. Algo me ha dicho, pero por ahora te voy a decir, no lo sé. Me tomaría además más tiempo, tal vez, además que no estoy tan seguro que haya sido el Señor el que me haya respondido, pero por ahora no lo sé. Pero si el Señor lo va a hacer, lo único que sé es que si el Señor lo va a hacer es porque Él tiene un plan mucho más maravilloso, mucho más sublime que el pensamiento rastrero que yo pueda tener. Mi pensamiento es la nada misma, mis conclusiones y mi justicia es nada, es un trapo sucio al lado de los pensamientos de Dios. Entonces, si Él lo va a hacer, gloria al Señor, buenísimo Señor, libera a Satanás después de ese milenio, gloria a ti. Algo vas a hacer, algo tienes preparado que yo no puedo entender, pero tú mandas y yo obedezco. Se acabó. No hay más explicación para mí. Después dice, o puse aquí, que el conflicto entre el creyente y las fuerzas demoníacas puede entenderse como un espectro de influencia demoníaca. ¿Ya? Perdón, estoy tratando, ya, ok. Entonces, el conflicto entre el creyente y las fuerzas demoníacas puede entenderse como un espectro de influencia demoníaca que varía en el grado de dominio sobre la vida de una persona y la diversidad de aspectos de la vida en que ha habido control demoníaco. O sea, me voy a explicar, ¿ya?
el dominio que Satanás puede tener sobre una persona varía en grado, por decirlo de alguna forma. Como dije, va desde las opresiones y las tentaciones sencillas hasta la posesión demoníaca, que es un control completo. Dice, por ejemplo, ¿no? O sigo explicando acá, que el impacto de los poderes demoníacos tal vez sea leve e imperceptible. Si uno se arrepiente, renuncia a su pecado y a las actividades carnales, los confiesa, resiste la tentación e invoca al Espíritu para quedar limpio del pecado y ser libre, obtendrá la victoria y será libre. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada o las pasadas. No sé si se acuerdan. Ahora, la influencia demoníaca extrema podemos llamarla posesión. Porque la primera influencia demoníaca es esta que estamos hablando acá, del pecado, de la tentación. Estamos hablando incluso de una opresión, ¿verdad? Leve, ligera, donde él, en tu adicción, en tu debilidad, él puede presionar, él puede oprimir, ¿verdad? Para que tú caigas en el pecado. Pero al final, las adicciones y este tipo de opresiones demoníacas, cuando son confesadas, sacadas a la luz, cuando tú la confiesas al Señor, recibes el perdón y la limpieza y después la confiesas al pastor, a un líder de la iglesia, a alguien maduro, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ora por ti, recibes la sanidad y por lo tanto vamos siendo limpiados, tenemos la victoria, etcétera, etcétera. Pero eso puede ir subiendo de grado, ¿no? De nivel, por decirlo de alguna manera, y vamos pasando de estos pecados, de estas tentaciones, de estas opresiones sencillas, vamos pasando a demonizaciones, donde tenemos áreas de la vida, donde los demonios pueden tener autoridad, donde pueden oprimir, y son pequeñas áreas, ¿verdad?, de la vida de una persona. Por ejemplo, el que es mitómano, ¿no? Puede estar influenciado demoníacamente en esa área, el que es cleptómano igualmente, ¿no? Por poner ejemplos nada más. Pero desde allí va creciendo este grado hasta que llega a un extremo, que es la que nosotros llamamos posesión, que es en la que una persona es controlada por las fuerzas demoníacas que manipulan el cuerpo, la mente y el espíritu del individuo para sus propósitos destructivos. Con la posesión demoníaca, el poder de Satanás toma el control de centro de la persona del individuo. Por ejemplo, en tales casos, los demonios pueden manifestarse mediante cambios temporales de personalidad, en la manera de hablar, en la conducta física extraña, la aflicción física y mental, las inclinaciones autodestructivas. Así son las posesiones demoníacas. Yo he visto cómo ha habido incluso transformación física de una persona poseída, donde hacen movimientos que no son naturales para el cuerpo humano, donde se golpean a sí mismos, donde se desfiguran básicamente el rostro, se transforman. Es impresionante, hay cambios físicos incluso. Yo he sido testigo de eso, a mí nadie me lo ha contado, o sea, lo he visto en persona. Pero también he visto que es temporal, es decir, no está constantemente el demonio allí manifestándose. Es más, incluso personas que han sufrido una manifestación demoníaca y después cuando el demonio vuelve a aplacarse y la persona vuelve a tomar conciencia y control de su propio cuerpo, pide perdón. Dice, perdón, que otra vez me pasó y cosas así. Porque la persona que es poseída muchas veces puede entender que está siendo poseída, que está siendo tomada esa persona. En este caso extremo, por ejemplo, de posesión, de control demoníaco, es indicio de continuo alejamiento de y abandono de su relación personal con Jesús. Y esto es lo principal que hace Satanás, retraerte en la relación con Jesucristo. El creyente debe alcanzar la victoria en el conflicto espiritual mucho antes de llegar a esta condición extrema, en vez de ser dominado por él. Si bien los creyentes participarán activamente en la guerra espiritual y serán oprimidos, no pueden ser poseídos por las fuerzas demoníacas. Y esto es importantísimo que lo sepas. Si tú eres hijo de Dios, es imposible
que Satanás o sus demonios te posean. Imposible. Entonces, pero sí, también es imposible que no participes de la guerra espiritual. Porque si tú eres hijo de Dios, estás adentro, te guste o no. Eres parte de la guerra, eres un soldado más y tienes que prepararte. En este caso, no tenemos opción, tenemos que prepararnos. Hay que tener mucho cuidado de no confundir las enfermedades emocionales y mentales con la actividad demoníaca, aunque la actividad demoníaca a veces se asemeja a la conducta que se manifiesta cuando hay enfermedad mental. A veces esta actividad demoníaca puede deberse o toma lugar debido a la enfermedad. Eso también ocurre, porque yo también he visto, ¿verdad?, que hay demonios de esquizofrenia, demonios de cáncer, demonios de sinusitis incluso, ¿verdad? O sea, depende, porque fíjate, una persona puede enfermarse, por decirte algo tan sencillo como de sinusitis, pero no hace nada, no hace nada, y está en pecado, en desobediencia. ¿Tú sabes qué puede pasar? Puede venir un demonio de sinusitis y agravar la condición. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades ahora tengan un origen espiritual. No, no. Pero hay enfermedades que sí tienen un origen espiritual, otras que no. Y las que no pueden servir de base para ser campo, digamos, para la opresión demoníaca. Entonces, al final esto es más o menos como una mezcla de todas las cosas, pero los cristianos nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En ver cuándo puede ser una cosa, cuándo puede ser otra, o cuándo puede estar mezclado, o cómo se originó, porque puede ser que haya tenido un origen natural, como por decirte, no sé, fumó 20 años, le dio cáncer en los pulmones, tal vez está muriendo porque Satanás lo quiere muerto, obviamente, y tal vez haya una influencia adicional espiritual que agrava aún más el cáncer, pero el cáncer se originó de forma natural, no de forma espiritual, es a lo que estoy, a lo que voy. Ahora, hay enfermedades que sí pueden ser causadas o son causadas derechamente por condición espiritual, por pecado, también las hay. Entonces, de hecho, está probado incluso que anímicamente hablando, mejor dicho, las condiciones emocionales pueden generar somatizaciones. Así que todo está, digamos, mezclado, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque afirmar que es la misma cosa podría además herir a las personas impidiendo que reciban la atención médica necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ocurre, y he encontrado iglesias donde dicen, ya, tú tienes cáncer, voy a orar por ti, no necesitas médico ni nada, y a los 2 meses se muere porque no fue el médico. Entonces, nosotros no podemos tener esa responsabilidad, digamos, tomarla tan a la ligera, porque, por ejemplo, mi consejo pastoral, y siempre ha sido así en la iglesia hasta ahora, y a menos que el Señor me muestre otra cosa, todavía lo es, si tú estás enfermo, anda al médico. Pero también pide oración. Y vamos a atacar la enfermedad con las dos cosas, orando y yendo al médico. Pero anda al médico, por favor. Y también pide oración, por favor. Hagamos las dos cosas. ¿Sí? Y así vamos nosotros viendo, el Señor nos va mostrando en el camino. Ya casi terminando, queridos, el consejo piadoso y sabio de médicos, consejeros y psicólogos puede ser de ayuda cuando se trata de discernir la real condición. Por eso les estoy diciendo, ¿no? El sabio y poderoso Espíritu Santo provee discernimiento y sabiduría a aquellos que ministran a las personas que enfrentan este gran desafío. Por eso es que es importante ir al médico y también pedir oración, porque los que podemos ser un poquito más maduros en la fe, muchas veces el Señor nos da discernimiento en medio de la oración, mientras el médico te va tratando y viendo estos casos desde el punto de vista biológico y espiritual. Finalmente, bueno, Daniel, por ejemplo, o sea, una de las cosas que quiero mostrarle con este versículo de Daniel es que la enseñanza
de que la actividad demoníaca incluye autoridad sobre áreas geográficas, está basada aquí, por ejemplo, en este pasaje bíblico de Daniel. El profeta recibió, por ejemplo, un mensajero divino que se había retrasado a causa de la resistencia del príncipe del reino de Persia durante 21 días, ¿no? Este es un mensaje de difícil interpretación, ciertamente, pero aún así el príncipe del reino de Persia es una entidad demoníaca. Una sola referencia no es una base sólida para plantear una enseñanza acerca de la actividad demoníaca territorial, de todas maneras, pero aquí podemos ver, además en la práctica podemos darnos cuenta de que hay actividades demoníacas regionales. Vamos a leer Daniel un poquito para que se entienda. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Entonces, este que se le aparece a Daniel es el Jesús preexistente, es el ángel de Jehová, como lo llama la Reina Valera, que se le aparece, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad que se le aparece a Daniel, pero tuvo resistencia. Dice que el espíritu príncipe de Persia, es decir, es el demonio, ¿verdad? Que tenía dominio sobre esta región donde se encontraba Daniel. Obviamente el príncipe de Persia hace alusión a Satanás o a un demonio de alto rango, porque Satanás trabaja en una estructura piramidal, ¿no? Es donde Satanás obviamente es el jefe y tiene sus lugartenientes, ¿verdad? Y tiene toda una red que se describe un poco en Efesios 6, donde Pablo dice que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Donde hay principados, donde hay, ¿cómo se? Potestades, gobernadores, y Daniel los describe un poco de cómo va este rango, ¿verdad? Bajando hasta llegar a los, digamos, soldados rasos de Satanás, que son estos demonios que están para tentar, poner ideas, hacernos pecar, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, cuando uno viaja, ¿no? Entre los países, uno se va dando cuenta de cosas que hay en los países, o a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, puede ser que en un país haya mucho más índice de adulterio que en otro hay mucho más índice de fornicación o de droga o de violencia, y entonces tú te vas dando cuenta que los países se van caracterizando, ¿no? Eh, por algo, ¿no? Se caracterizan, dan una imagen de. Entonces, esa imagen lo que te está hablando es este demonio que está teniendo dominio sobre esta región, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y así por el estilo, estos demonios pueden tener una actividad territorial, regional. Es importante. Entonces, a manera de resumen, queridos, para no alargarlo ya más, tenemos esta introducción que les he hecho básicamente de Satanás. El domingo que viene vamos a continuar y a terminar viendo estas estrategias satánicas. Vemos que Satanás conoce la palabra de Dios, usa la palabra de Dios, engaña, es mentiroso, no hay nada de misericordia en él, hay odio absoluto hacia Dios y hacia toda su creación, te quiere muerto, alejado de Dios en el infierno, no tiene consideración ni con tus hijos más pequeños, ni con el que te enternezca más, porque en Satanás no existe la ternura, no hay amor ninguno. Nos quiere a todos muertos, alejados de Dios, en el infierno totalmente. A Dios lo quiso matar, ¿qué quedará para nosotros? Después tenemos que Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, está limitado a Dios y a los hijos de Dios. Y tenemos nosotros que tener cuidado y tener que discernir, ¿verdad? Para poder determinar el grado de influencia satánica en la vida de las personas, incluso en la propia.
donde yo pueda ver y discernir en mi propio pecado, ¿verdad? En mi propia condición humana, hasta dónde estoy abriendo yo puertas a Satanás y dejándolo influenciar en mi propia vida. Entonces, yo tengo que ir cerrando estas puertas. Yo tengo que ir viendo que estas puertas queden cerradas, y eso yo lo cierro no pecando más, estando alerta y orando, usando la armadura de Dios, que significa practicar la verdad, practicar su justicia, practicar su salvación, defenderme con la espada de la palabra, como lo hizo Jesús, como lo vimos en Lucas 4, ¿no? Del 1 al 13. Y nosotros podemos ir determinando después en esta batalla que estamos inmersos sí o sí, nos guste o no, estamos de todas maneras ahí y tenemos que estar preparados, porque si no nos preparamos, querido hermano que me escuchas o amigo que me escuchas, nos van a dar vuelta y media y vamos a salir mal. Y a la larga podemos incluso hasta no lograr irnos al cielo simplemente, no por hacer una oración de fe estamos en el cielo, ojo, o sea, la salvación es un asunto que se mantiene, que se cuida, que se preserva, que uno está pendiente de. No es una oración lo que te da la salvación, es tu obediencia al Señor, es tu dedicación, tu convicción hacia el Señor, hacia quién es el Señor, no es lo otro. Porque una oración no es un amuleto. Ya hice la oración, estoy listo. No, no es así. Entonces, tenemos que estar pendientes de todas estas cosas. Ir caminando en pro de la palabra de Dios, ir cuidándome de no pecar, teniendo cuidado. Ojo, si yo tengo tendencia a la ira, si tengo tendencia a la grosería, si tengo tendencia a la mentira, si tengo tendencia a la inmoralidad, a la violencia, al egoísmo, a la soberbia, cálmate entonces, ojo, aterricemos y veamos y oremos: Señor, esto es un pecado y no quiero tenerlo más, ayúdame. Y pedir la misericordia del Señor. Y entonces el Señor hará. Eso hace una persona salva. Una persona no salva trata de luchar en sus fuerzas para no mentir, para no pecar, para no ser inmoral, para no ser egoísta, y va a fracasar constantemente. Pero desde el momento en que entienda que se trata de Dios y que es Dios el que hace el trabajo, entonces estamos bien encaminados, queridos. Así que sigamos, ¿verdad?, hacia adelante. Vamos entendiendo cómo va trabajando Satanás para que estemos pendientes de nosotros, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Ores por su pastor, por favor, se los pido. Normalmente a nosotros los pastores se nos deja de lado. ¿De lado por qué? Porque se piensa en automático, se piensa, el pastor es el pastor, está bien. No, es un ser humano como tú y sufre lo mismo que tú. Y los pastores muchas veces estamos solos y nos sentimos solos porque el pueblo lo ve como que el pastor está ahí para que el pastor le dé, pero al pastor nadie le da. Entonces, yo con esto no me quiero victimizar, pero sí estoy haciendo un llamado a la iglesia para que ore también por sus pastores, porque no somos de palo, no somos un tubo. Necesitamos la oración, el apoyo y la provisión del pueblo también.